muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. ¿Qué tiene para nosotros en esta jornada? Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a torcer un poquitito lo que venimos hablando y vamos a hablar más que de políticas públicas, de democracia e inteligencia artificial, algo que venimos esencialmente hablando, pero ya cerrando este año donde vimos muchísimas políticas públicas con inteligencia artificial, pues les toca pensar si la inteligencia artificial vino a cambiar la forma en la que nos gobernamos, si se está terminando la democracia tal como la conocemos. ¿La inteligencia artificial nos amplía la ciudadanía, la terceriza o la anula? Bueno, hoy vamos a ver algo que vimos de mil ángulos, como decía, pero vamos a ver esta sinergia entre democracia e inteligencia artificial, a ver, saliéndonos del ingenuo tecno-optimismo, ¿no? De que la inteligencia artificial va a ser todo más eficiente, saliendo de la vertiente del apocalipsis distópico, pensar o tampoco pensar que la inteligencia artificial puede ser una mirada puramente técnica, ¿no? Que son modelos matemáticos y nada más. De alguna manera, lo que entendemos es que la inteligencia artificial no es neutral, no es una herramienta simplemente, no es un destornillador o una impresora, es una infraestructura que modifica las condiciones mismas donde se da la acción democrática. Entonces, lo que queremos es que nos paremos, nos detengamos un segundito a pensar cómo la democracia está cambiando cuando la inteligencia artificial entró a jugar en esa arena. Pero arranquemos por el principio. El principio es esto que venimos viendo en todas las columnas, ¿no? El principio son las posibilidades. Vimos 25 ejemplos de políticas públicas en una veintena de países que habrían posibilidades, pero también limitaciones, peligros, situaciones que reproducían injusticias. Pero está claro que la inteligencia artificial llegó a una democracia que ya estaba en crisis, que tenía muchísimos problemas, con desconfianza, con polarización, con una ciudadanía que se compromete menos y exige más. En fin, en una plataforma de decisión social que estaba en crisis y que encontró una plataforma algorítmica que es un acelerador. Y estamos con las cuestiones que vimos, ¿no? Uno puede entender el sistema de salud que atiende a quien más lo necesite, uno puede ver y pensar como Abril, que llevaba médicos digitales donde no había médicos reales, y un montón de políticas públicas que permitían que se llegue a aquellos lugares donde quizás no se podría haber llegado de otra manera. La potenciar la eficiencia, potenciar la llegada de la democracia es sin duda algo que a través del recorrido que hicimos estos años pudimos ver gran parte de su potencialidad, de su enorme potencialidad. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿no? Lo que sí es poderosa. Es una herramienta, es una arquitectura de poder, entonces se necesitan también reglas, límites, legitimidad. Y cuando digo reglas, límites y legitimidad no solamente implica regulación, sino también implica una forma de pensar cómo esto nos va a llegar a todos nosotros de la mejor forma. Estos días que veíamos que Australia prohibía las redes sociales para menores de 12 años, más allá de si es una solución o si tapar el sol con la mano, sin lugar a duda el mundo está pensando cómo hacer para que la democracia de hoy pueda pensarse en este contexto. Una democracia que ya no puede pensarse sin analizar algorítmico, porque es lo algorítmico lo que reorganiza el terreno donde la democracia sucede. Y si la democracia, desde sus orígenes más conceptuales, es la discusión en un ágora, en un lugar, el riesgo que corremos hoy, la microsegmentación absoluta de la política, es que cada uno de nosotros se encuentra en una arena casi individual, ¿no? Cada uno escucha lo que ve y eso nos llega a través de diferentes plataformas que utilizan inteligencia artificial y de esa manera aceleran desinformación, fragmentan hasta lo absoluto la conversación pública. Vimos cómo la inteligencia artificial podía automatizar injusticias, pero por sobre todo puede tomar decisiones. Y aquí hay algo que quiero hacer una pequeña metáfora. La democracia en las sociedades occidentales surge precisamente para eliminar esa capacidad que tenía un gran iluminado. No cuestionaba si la decisión era buena o mala. Imaginemos una persona que toma una decisión por toda la sociedad y la opción de la democracia era que todos nos juntemos, debatamos, disentamos representativamente, nos peleemos incluso buscando esas alternativas y recién ahí decidimos. Lo que el riesgo que sucede hoy por hoy es que ese tirano que destronó la democracia hace 250 años, más de 200 años, que hoy tengamos la posibilidad de una versión perfecta de un tirano algorítmico, ¿no? Que pretende una eficiencia absoluta sin legitimidad, un éxito
sin deliberación y un orden sin conversación de ningún tipo. La disputa democrática de este siglo, vamos a decirlo de esta manera, no es contra la inteligencia artificial, es cómo integramos la inteligencia artificial, que lo venimos viendo, que se está entre nosotros, a un sistema democrático bastante crítico, sin reemplazarlo. Esta es, creo yo, el debate de lo que se viene, ¿verdad? Pensar cómo lograr soberanía en un contexto donde la inteligencia artificial pretende muchas veces tomar decisiones y donde las cajas negras, que lo vemos también en estas columnas, las cajas negras muchas veces tornan difícil de evaluar, de pensar qué es lo que queremos decir. Hoy existen muchísimos actores de poder, que no votamos, incluso algo mucho peor, que no vemos y que influyen en lo que la democracia puede o no puede hacer. Esto también es un riesgo que es interesante, que es necesario que lo, que lo pensemos. La inteligencia artificial, a diferencia de la democracia, que es el arte de vivir en desacuerdo, la inteligencia artificial viene a ser el arte, la palabra arte sería discutible, de eliminar ese desacuerdo para optimizar decisiones. Y allí es donde el nivel de opacidad puede ser tan grande que si la democracia renuncia a esa capacidad, podemos estar en el problema. Lo decimos, o me gusta también decirlo, la democracia tiene la lentitud propia de ser el más humano de los sistemas, y en este caso la inteligencia artificial quiere quitar, borrar, un poco sacar esa característica humana. La inteligencia artificial no va a amenazar a la democracia porque piense más rápido, la amenaza si la dejamos sola, porque nos invita, de alguna manera, a dejar de pensar juntos. Y ese fue el desafío de esta columna a lo largo de todo el año, que no es sobre tecnología, es tecnocurioso, como digo al principio, pero no es sobre tecnología, sino que es sobre la humanidad, sobre nuestro músculo cívico, nuestro músculo social, sobre lo que queremos conservar cuando todo se va volviendo más automático. Y por eso, en esta columna y la columna que viene, vamos a hablar y vamos a evaluar también del bienestar humano dentro de los sistemas algorítmicos, ¿no? Pensar y repensar cómo los seres humanos podemos vivir en esta sociedad que se torna cada vez más automatizada. El punto medio, ¿no, Juano? Y después también, qué democracia estamos apuntando, a la democracia que conocemos actualmente, a la tradicional, la de los partidos políticos, de debates, de actos, o esta, la de fake news, agresiones, bueno, ni hablar de generar proyectos a partir de inteligencia artificial. Bueno, buscar un punto medio y el gran desafío, ¿no?, es hacia qué democracia también ya nos está llevando la inteligencia artificial, principalmente las nuevas generaciones, ¿no? Los sub-25 que quizás no tienen nociones de aquella otra democracia de, no sé, debates, actos, papeles, el estar 10, 12 horas en una jornada electoral o estar en comisiones, en debates, ir al Consejo Municipal todos los días jueves para observar sesiones. Digo, ¿dónde se fijará el punto medio en un corto plazo con diferentes democracias que lamentablemente ya están conviviendo? Exactamente, el justo medio es el lugar de la democracia, y eso que decís, ¿no? La inteligencia artificial ha potenciado micro, no vimos con unos micro mensajes, micro dirigidos, micro targeting, etcétera, 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 fake news a niveles que eran pensados hace pocos años atrás, ¿no? Y todo eso va generando algo, va modificando algo, que también achica el debate, y también la política, o quienes tienen que calar las instituciones de democracia también se han ido adaptando a ese lenguaje cada vez más reducido, esa capacidad de atención cada vez más reducida, y casi una metáfora que parece el final de Luna de Avellaneda, pedimos menos, hablamos menos, debatimos menos, porque creemos que cada vez se escucha menos, decimos menos, y así nos vamos acomodando a debates cada vez menos profundos. Esto no quiere decir que los 40 y pico millones de argentinos tengan que estar 24 horas del día pensando y diciendo, bueno, ¿para dónde va la democracia? Pero sí, claro, la democracia requiere y necesita de ciudadanos que estén eh, dentro de los asuntos públicos, que los debatan, que los discutan, que los conozcan. Y ahí creo que hay algo que es interesante.
la contracara. Nosotros vimos en Taiwán cómo por medio de una plataforma se podía participar activamente en decisiones que después eran, después tomaban decisiones, digamos, en debates que después se generaban decisiones. Entonces, sí, claro, todas estas herramientas pueden generar mayores niveles de participación, pero también pueden generar mayores niveles de apatía. Y ahí está, me parece, el debate de cómo utilizaremos, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en este mundo, que insisto, no es un mundo que la inteligencia artificial creó distópico, ¿no? Es una vieja distopía que en todo caso la inteligencia artificial aceleró, ¿no? Como se agarra un auto viejo, o se Ujú. agarra el alpín de Colapinto y medio destruido y lo acelera al fondo como McLaren delante de la curva. Bueno, ahora nos tocará a nosotros tomar el volante, y a nosotros la humanidad tomar el volante y lograr que ese empuje de velocidad sea también un empuje por caminos que no reproduzcan las injusticias. ¿Qué tan metido está en la democracia actual argentina la inteligencia artificial? Muchísimo más de lo que creemos. Pensemos solamente algo que vos decías recién. Es, son algoritmos, para ponerlo en términos más específicos, siempre hablamos de inteligencia artificial en términos generales, pero son algoritmos lo que deciden qué se ve, qué no se ve, qué se discute y qué no se discute, algoritmos que le pertenecen a empresas privadas, en muchos casos nosotros acá vemos políticas públicas que analizamos, varias en Argentina, pero también la misma discusión política base de la democracia está microsegmentada por algoritmos que la enorme mayoría desconoce y que no son fáciles ni siquiera de explicar por ingenieros, ¿eh? Digo, no es algo de solamente conocimiento técnico, simplemente que la discusión política se da en canales, en vías y en formas que hoy están siendo decididas por la inteligencia artificial, y no solamente los deep fake, sino también las discusiones más simples, más sencillas, y la forma en la que comunicamos hoy está decidido en gran parte por la inteligencia artificial. Toda la democracia se encuentra, como decía, en una plataforma de inteligencia artificial que va decidiendo las formas en las que se da nuestros gobiernos, ¿no? Eso me parece que es sumamente interesante, ¿no? Como le decía al principio, es una infraestructura hoy la inteligencia artificial que modificó las condiciones donde se da nuestra democracia. Muy bien. Juano, las recomendaciones de este día miércoles. Hoy voy a recomendar un libro perdón mi pronunciación puede ser mala, Byung Chul Han, que escribió un Chul H-A-N, que tiene un libro hace más de 10 años que se llama El Enjambre, que él hablaba precisamente que la democracia digital se fragmenta en burbujas de filtro que eliminan el desacuerdo necesario para cualquier deliberación democrática. Gran libro que habla, más de 10 años hablaba de cómo nos terminamos encerrando en enjambres de nuestros propios pares y eliminando el desacuerdo, evitamos la deliberación, de esa manera nos vamos encerrando cada vez más en nosotros mismos. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, como todos los días miércoles, hablando